Ok, bueno, comenzamos a grabar y lo que tengo que decirles es que, bueno, somos un grupo de personas que decidimos difundir el curso de la forma en que se pueda, con las personas que quieran, y simplemente queremos enseñar. No hay ningún problema con que alguien se una sin saber nada de esto porque aquí estamos para enseñar y tenemos varios años enseñando un curso de milagros de forma privada. Somos un grupo de amigos que están comenzando a hacerlo de forma pública y para facilitar horarios decidimos que cada uno iba a dar clases individuales. Así que primero fue mi amiga Carolina y ahora voy yo. La clase de hoy, bueno, cualquier duda que tengan sobre el curso en general, un concepto del curso o cualquier parte del curso, yo ya respondo. También podemos leer directamente porque aquí tengo la copia. Y bueno, quien quiera comenzar, si quiere dar un paso adelante y pídanme lo que tenga que hacer, que el Espíritu Santo se encargará. Hmm. Porque si no hay duda, lo que intentaré será explicar lo que se pueda para las personas que vean esto de forma inicial de la grabación. Y bueno, comenzando con esto, un curso de milagros es un libro de espiritualidad que nos habla de cuál es nuestra verdadera realidad y de cómo la mente genera ilusiones que nos crean una realidad aparente en la que vivimos, pero esa no es nuestra realidad. Un curso de milagros supuestamente es una canalización realizada por una persona estadounidense que canalizó el espíritu Hola, de Jesús. ¿Aló? Aquí estoy. no, ¿Sí? ¿Sucede algo? Bueno, no importa. Digamos. Y supuestamente este es el verdadero mensaje de Jesús, entre comillas, que en realidad es una persona que no existió porque ninguno de nosotros existimos realmente, pero lo que habla es sobre lo que es nuestra realidad. Y si alguien tiene una pregunta en concreto sobre lo que es la realidad, la puede decir ahora, y si no, sigo. No sé. El que se anime, voy a dar 20 segundos y bueno. Ok. Igual es bonito que a lo mejor expliques a lo que se refiere el curso con realidad, porque siempre es bueno recordarlo. Ok. Bueno, nosotros somos, en cierta forma, como dicen algunas religiones, pero esto va más allá de eso. Somos un ser eterno que fue creado por otro ser que es igual a nosotros y eterno, que es el Padre, típicamente llamado Dios en la religión cristiana y en algunas otras religiones monoteístas, pero no se asemeja para nada a lo que dice la religión. Somos nuestro Padre y nosotros, un ser eterno, de eterna felicidad, que no posee cambios y que ya fue creado perfecto para tener la capacidad de crear cosas reales. Pero por alguna razón que no nos explican en el curso y que tampoco importa demasiado para la realidad, decidimos empezar a vivir en una realidad inexistente, en una ilusión, es decir, algo que no es real, que lo podemos llamar como queramos, mundo, cuerpo, etcétera, pero es una especie de maqueta creada gigantesca en la que parece que vivimos en una realidad paralela, en la que tenemos una identidad que no es nuestra identidad real. Nosotros tenemos el mundo, que es un aparente espacio físico que nos separa de las personas, porque si yo estoy en América y otra persona está en Europa, no estamos juntos, tenemos un cuerpo que también nos separa, porque si yo, por ejemplo, soy mujer y otra persona es hombre, yo aparentemente no voy a experimentar, a vivir ni a pensar lo mismo que esa persona. Y tenemos otro montón de ilusiones de la sociedad humana y también ilusiones del aparente universo, que hasta son reglas de la física, como el tiempo, pero no existen. Y todo lo que hace la ilusión, aunque traté de simplificarlo en este primer discurso,
es que nos hace creer que nosotros no estamos unidos a nuestro Padre y que no somos un ser eterno y permanente, completamente permanente y perfecto, que no tiene un cuerpo y que tampoco puede sufrir, porque lo que más esta realidad quiere hacernos creer es que o tenemos una identidad definida que es separada de la identidad que tenemos como el Hijo de Dios, o que podemos sufrir. Y como ninguna de estas cosas es real, no se puede mantener permanentemente. Entonces, a través del ciclo de reencarnaciones, como lo puedan llamar, eventualmente el alma individual, que no existe tampoco, pero eso lo vamos a explicar más tarde, se harta de todo y queremos despertar. Y al inicio empieza como una sensación vaga de que las cosas no están bien y de que tiene que haber otra manera, que así es como comienza el curso, pero en realidad se vuelve una cosa completamente diferente porque nuestra mente va cambiando y resulta que la ilusión es generada por un mecanismo de la mente llamado percepción, que es la decisión de solo ver aquello que deseamos ver. Es decir, el curso lo define como interpretar selectivamente la realidad, pero simplificándolo a nuestra experiencia es que deseamos solo ver lo que queremos ver. La persona que es daltónica y solo puede ver un espectro de colores basado en dos colores primarios en vez de tres como ve la persona normal, está eligiendo percibir la vida en dos colores. La persona que es sorda está eligiendo percibir la vida sin sonido. Pero en realidad nosotros somos ciegos, sordos, daltónicos, etcétera, en esta realidad. Porque lo que hacemos es que esta ilusión no es real, pero elegimos percibir un mundo en el que no hay Dios y en el que aparentemente no es real ni nuestra eternidad ni nuestra conexión con el Padre. ¿Alguna pregunta sobre la ilusión? Sí, Carolina. Bueno, yo en realidad no tengo preguntas, Auri, sino quería como agregar algo. Y esta información, eh, ya me veo, ¿no? Así ya. La saco de este libro que se llama Una introducción básica a un curso de milagros de Kenneth Wapnick. Kenneth Wapnick, para los que no saben, fue una de las personas que también intervino en la distribución del curso. Él fue como el editor prácticamente, el que colocó puntos y comas y títulos. Entonces, aquí para las personas que sean principiantes, nuevas, que estén empezando en el camino de un curso de milagros, les recomiendo libros de Kenneth Wapnick. Él explica, y por ejemplo en especial Introducción Básica a un Curso de Milagros, aquí él te dice cada cosa súper claramente. Entonces, me gustaría pues apoyar a todo lo que dijo Sabri como lo define el señor Kenneth. Aquí no soy yo, es él. Bueno, en últimas tampoco es él, es el espíritu. Porque siempre es el espíritu el que habla a través de todos, de todos. Eso es lo que tenemos que tener súper claro. ¿Listo? Entonces voy a leer. Dice, el estado mental en el cual, a través del perdón, el mundo de la percepción se libera de las proyecciones de la culpa que habíamos puesto sobre él. Así es la mente la que cambia, no el mundo. Y vemos a través de la visión del Cristo, la cual bendice en vez de condenar. El sueño feliz del Espíritu Santo, que es el fin de la expiación, el deshacer nuestros pensamientos de separación, lo cual permite a Dios tomar el último paso. Entonces, para ser más claros y simples, el mundo real es un estado mental, y es un estado mental donde no vemos separación. Porque la expiación, para los que son nuevos, por eso explico como palabras que para algunos aquí ya son muy normales, pero para otros apenas están escuchando estas palabras, la expiación es que no hay separación. ¿Listo? Entonces, para que vayan hilando muy bien y guardando esa información, y lo que nos dice aquí, que el mundo real es un estado mental donde no vemos separación. Corregimos la percepción. ¿Listo? Eso era Sabri. Sí, y para agregar, realmente, pues incluso el curso te dice que mundo real no es un término que sea correcto porque en realidad no existe el mundo como concepto de algo separado, es decir, que yo soy un objeto dentro de algo más grande y que estoy como separado, así yo en el globo terrestre, sino que todo lo que existe es nosotros como ser. No hay ni mundo ni nada, sino que el ser es todo lo que existe, nuestro espíritu, nuestro verdadero ser.
Y sí, nada está cambiando. Lo único que sucede es que dejamos de ver la ilusión porque cambiamos la percepción y es como todo se va disolviendo. Y profundizando en el tema de la percepción, que es otro de los ejes de un curso de milagros, eh, la mente crea la ilusión, fabrica más bien porque no es real, deseando ver únicamente lo que desea ver. Si yo deseo ver paz, si yo deseo ver tranquilidad, que necesariamente obliga a que yo vea la realidad y la paz son una, no puede estar separado, el bienestar y la realidad son una, es porque yo elijo ver eso. Pero si yo elijo ver irrealidad, consecuentemente va a surgir una serie de ilusiones que me van a causar malestar e infelicidad. Porque o se ve la realidad, que es equivalente a felicidad y paz, o se ve la irrealidad, que es equivalente a infelicidad. Y vienen muchas formas. Yo por ver cosas irreales voy a ser necesariamente infeliz, vea lo que vea, independientemente de cómo la gente en el sueño normalmente considere si algo es bueno o malo. Yo puedo ser completamente infeliz teniendo supuestamente un matrimonio e hijos y todo bien en mi vida, pero estoy infeliz porque en el fondo siento que me falta mi verdadera realidad y eso es lo único que causa la felicidad o infelicidad en nuestra conciencia. Que la conciencia tampoco es real, pero lo vamos a explicar más tarde. Y si yo veo lo que es la realidad, es decir, que soy el ser eterno, pues yo puedo tener una vida igual en la que yo tenga mi marido e hijos, o en la que yo sea una persona soltera, en la que yo viva debajo de un puente, en la que esté sucediendo cualquier cosa, pero yo voy a ser feliz. De que a veces un cambio de percepción puede generar un cambio en el mundo ilusorio que vemos, sí, eso puede suceder, pero es porque las permutaciones y cambios de los pensamientos de la mente dentro de la ilusión causan como que la ilusión se vea diferente y eso causa que aparezcan objetos diferentes en la ilusión y parece que cambia el escenario, porque al final es todo como una obra de teatro. Yo puedo elegir que llegue, no sé, $1.000.000 a mi vida y eso es lo que la gente llama manifestar y habla en la ley de la atracción, etcétera. Y puede ser que me llegue y sea beneficioso para mi liberación espiritual o no. O sea, todo depende de mi ser. Hay gente que obviamente va a recibir $1.000.000 y se va a perder en quién sabe dónde y se va a morir. Y otra gente no. Pero lo importante es que todo lo que me llegue sea para mi mejor bien. Y para mi mayor bien, yo necesito estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Y este es el otro concepto de un curso de milagros que vamos a hablar. Como nosotros estamos en una ilusión en la que parece que estuviéramos separados de Dios, Dios nos envía para poder comunicarse con nosotros, a nuestra mente, un dispositivo o ser vivo, como queramos decirle, que se llama Espíritu Santo. Y es la comunicación entre el Padre y el Hijo y también actúa como un ser con pensamiento propio, porque Él nos recuerda nuestra realidad y sabe cómo actuar, qué sugerir o qué pensamientos enviarnos a nuestra mente o qué lecciones dependiendo de qué tipo de percepción tengamos. Pero todo tiene que agregarse hacia la realidad. De que cada quien cuando esté en una percepción muy separada necesita una especie de entrenamiento particular para poder sanarse, sí lo necesita en las primeras etapas de aprendizaje. Pero luego, mientras más vamos regresando al uno al que pertenecemos, más generalizado es nuestro entrenamiento y nuestra forma de aprender, porque estamos más cerca del uno, que es nuestra forma de pensar real, y al estar más cercanos a nuestra mente real, que es única, todos nos vamos acercando al mismo camino. Entonces, de que en etapas iniciales cada quien pueda tener su espiritualidad. Por ejemplo, dentro del esoterismo en el hinduismo hay gente que se ha liberado auténticamente, hay gente que admite que el mundo no es real, que esto es una ilusión, que el cuerpo no es real y que no estamos separados de Dios. Por ejemplo, en eso hay corrientes como el Advaita. Y en otros tipos de espiritualidades, digamos budismo zen, sí. De que el curso lo resume todo esto en formato de un libro y aparte adaptado para una mente occidental y que además es uno de los libros
o bueno, una de las formas de espiritualidad que habla más claro sobre el concepto del Espíritu Santo y el cuerpo, pues sí. Entonces, a la gente que le va a servir el formato del curso para liberarse espiritualmente, esta es la que le va a llegar. Como dice el curso literalmente, este es un formato particular del curso universal. Y cada quien se va a liberar porque cada quien va a tomar el curso de aprendizaje universal. Pero también cada quien lo va a tomar en algún punto de su camino en su formato particular. Entonces, lo que importa no es si estás o no en el curso, lo que importa es que estés en el camino correcto. Y eso es decir que, aclarando, que es una forma de pensamiento que te acerque a la realidad, no a la ilusión. Simplemente depende de ti. ¿Alguna pregunta sobre espiritualidades u otras cosas antes de que sigamos con más conceptos? ¿Alguno de ustedes, amigos, o no? Porque sé que algunos entraron tarde, no sé si tenga alguna duda. Voy a dar 20 segundos para que cualquiera levante la mano y si no lo hacen, proseguir. Bueno, como veo que nadie ha realizado preguntas, voy a seguir con otra parte del curso, que algunos lo pueden considerar detalles menores, otros detalles mayores, depende de la percepción realmente, y también hay formas de espiritualidad que por la percepción para la que están diseñadas, porque cada plan de estudios está diseñado una percepción, eh, se enfocan más en este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, el cuerpo físico, esto que vemos aquí, que supuestamente tenemos una forma en la que somos un objeto de carne que está separado de los demás, no es real. Nuestro ser es un único ser, el Hijo de Dios tiene un solo hijo, el Hijo de Dios somos todos, y este ser, para disimular el hecho de que es uno, crea otra ilusión, genera otra ilusión en la que aparentemente está separado en individuos, en la que no tiene una mente íntegra, sino más de 8.000 millones de mentes diferentes que cada una tiene su cuerpo particular y vive particularmente haciendo sus cosas y tiene una mente privada. Cuando la mente no puede ser privada, porque como hay una sola mente, y además la unión entre el padre y el hijo es total, lo que está en la mente del padre está en la mente del hijo, y también estará en la mente del nieto cuando haya. Todo esto de una mente particular o de pensamientos particulares no existen. Un pensamiento particular es un pensamiento de separación. En cosas ilusorias en el mundo, como que a mí me guste el chocolate y al otro le guste la vainilla, necesariamente no son pensamientos de separación, a menos de que yo use eso para creer que Juanito y yo no somos la misma persona, porque a Juanito le gusta la vainilla y a mí el chocolate. Pero ya cuando lo llevamos al punto de que, bueno, sí, de convertirlo en un pensamiento de separación, es decir, de que yo soy necesariamente diferente de ustedes porque tengo en mi mente ilusoria pensamientos aparentemente diferentes o recuerdos aparentemente diferentes, es allí cuando hay el problema. Y para sedimentar la ilusión de que hay mentes separadas de individuos, deseamos tener un cuerpo de carne que simplemente consolida esto, dándole una realidad aparente, aunque el cuerpo lo único que hace realmente, si es visto desde la perspectiva de la ilusión, es hacernos sufrir, porque lo tomamos de una forma equivocada, como que un cuerpo tiene que necesariamente ser mejor que otro en algo, ya sea en inteligencia, porque la inteligencia creemos que proviene del cerebro, en recursos materiales, porque generamos ilusiones en las que creemos que que los recursos materiales están asociados al cuerpo, o que tenga una salud mejor que otros, que salud es un concepto que viene de la unidad, no de la separación, o que tiene mejores habilidades físicas que otro cuerpo cuando el cuerpo realmente no está hecho para las habilidades físicas realmente. Si alguien tiene una pregunta sobre el cuerpo, la pueden hacer,
pero si no, seguiré profundizando en el tema. Ok, como nadie tiene preguntas, bueno, seguiré. Para sedimentar aún más toda esta ilusión, tenemos otra ilusión aún más grande, que es la ilusión que dirige todas las demás ilusiones como un títere, porque precede a los demás en importancia dentro de la mente ilusoria, realmente como no existe, no es importante, y es el ego. Y el ego es el concepto erróneo e ilusorio que yo tengo de mí mismo. El ego es la parte de la mente que trata de convencernos de que la ilusión es real, de que nosotros somos cuerpo y no mente, de que estamos separados del otro, de que tenemos una diferente raza, profesión, valor, ubicación, etcétera, o una diferente realidad que el otro, cuando realmente no es así. Pero este tipo de ilusión maestra, y yo digo así porque maestra porque es la que dirige a los demás, está creada para generar la percepción en la mente, lo que anteriormente hablé. El ego es quien controla la percepción como unas puertas, así en donde permite que pueda entrar o no entrar información a la mente según cómo realmente nosotros en el fondo deseemos percibir las cosas. Si deseamos percibir desde la ilusión, el ego ajustará las cosas para percibir desde la ilusión o confirmando una ilusión previa de nosotros. Si deseamos percibir desde la realidad, el ego lentamente va muriendo y entonces empezamos a percibir solo lo que es real o cada vez más cosas reales. Se va abriendo como, como una demolición de una pared. El asunto es que el ego también está hecho por nuestra propia mente, porque el ego procede de nuestra mente que quiere estar en ilusión, para generar con todas las fuerzas que no nos salgamos de la ilusión porque creemos que despertar a la realidad es malo. Tenemos una creencia que es irreal y que fue creada por nosotros de que despertar a la realidad es lo peor que puede suceder y que es malo. Por eso es que tratamos de evitarlo con todas nuestras fuerzas. Y si por ejemplo, si queremos cambiar, por eso es difícil cambiar la percepción, porque ¿cómo explicarlo? Intentaremos con toda la fuerza no serlo. Y por eso es que mucha gente se ve forzada a cambiar solo cuando ya no soporta lo que es la realidad que ellos perciben, porque les causa mucho sufrimiento y dolor. Pero como te dice un curso de milagros, eso obviamente en algún momento tiene que suceder, porque mientras estés en la ilusión no va a haber felicidad. Hay momentos de placer o aparentes épocas en las que todo está bien, o en las que todo es bonito según tus deseos ilusorios, pero luego van a venir épocas malas en las que te vas a sentir mal. Y es allí cuando eventualmente la mente no soporta y desea abrirse a la realidad. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas sobre este proceso? No, pues bueno, Ok, bueno. Y terminando ahora hablando ya del proceso de la liberación, pues Dios ha planificado usar al Espíritu Santo para darnos información y generar un plan de estudios en el que nos podamos liberar a la velocidad que sería correcta para nosotros, porque la mente se tiene que abrir lentamente como abriendo una puerta tras otra. Y aunque cada plan de estudios es diferente, cada persona parece hacer cosas diferentes, en realidad sí, los pasos ya cuando se llegan a niveles abstractos son los mismos. Y es que cada vez más se va decidiendo desechar lo que es la ilusión y se decide más ver lo que es la realidad, no importa que eso rompa con lo que antes una persona consideraba como real o como correcto, o que según sus creencias era lo que se tenía que hacer o que pensar. Y así es como lentamente nos vamos liberando. Pero realmente para el proceso de la sanación
Lo que tenemos que hacer es confiar en el Espíritu Santo, pero también aceptar que lo que sucede, todo lo que sucede puede ser interpretado para algo mejor. Y eso es lo que termina en el proceso del perdón, que es que nos damos cuenta que lo que sucedió puede o puede no ser una interpretación errónea de nuestra mente, es decir, que lo que pensábamos que sucedía no era real, pero siempre puede ser para nuestro mayor bien, porque todo lo que sucede es una oportunidad para madurar, despertar y abrirnos a la realidad. Contándoles una experiencia de perdón que me sucedió, es que, por ejemplo, yo hace unos meses estaba enojada por cosas que sucedían con otras personas, pero fui cambiando de percepción debido a que yo no quería sufrir por esta situación o por aquello que percibía, y me di cuenta que en realidad Dios me ha dado las mejores oportunidades, porque todo lo que me da es para mi liberación. Una persona puede quejarse de la situación actual que tiene o sentirse mal, pero en realidad toda situación que alguien tiene y es la situación que necesita para liberarse. Y eso es todo realmente. No hay nada más. Si tienes algún problema con una persona, con una situación, con tu empleo o con cualquier cosa que veas, eso simplemente es la relación que tienes con algo dentro de tu mente, pero que realmente es tu propia mente analizando sus propios pensamientos y teniendo la oportunidad de darse cuenta que uno puede usar esa situación para dejar de sufrir. Y para eso el proceso de perdonar es necesario. Que el curso da unos pasos muy literales, pero realmente podemos decir que comienza con la decisión de querer dejar de sufrir por una situación, y cuando vamos poniendo el empeño en nuestra mente de querer dejar de sufrir por una situación, obtenemos la interpretación real de lo que sucede, que es que lo que sucede no es nada malo, sino que es una oportunidad para despertar. Y simplemente cuando te das cuenta de lo que es real, dejas de sufrir en eso, porque existe el placer que es tapar el sufrimiento que tenemos con cosas vacías, que también eso es una ilusión, pero como les dije, con el placer va a haber momentos en que la vamos a pasar bien y otros momentos en que la vamos a pasar muy mal, y al final eso no nos va a satisfacer, porque una mente que está realmente en paz y en conexión con la realidad se va a dar cuenta que tiene que ser feliz en todo momento. Y si no lo es, y el placer genera caídas muy bajas, es entonces cuando nos damos cuenta que hay algo que va más allá y que para entender eso hay que cambiar la mente. Un ejemplo puede ser que a ti te disgusta el trabajo que tienes. Entonces tú tienes la opción de buscar otro trabajo, pero a través de las acciones, de solo hacer acciones, no se va a concretar, sino que primero en tu mente tienes que pensar si realmente el trabajo que tienes es malo, o lo estás viendo con mala perspectiva, que verlo con una perspectiva real es lo que causa el sufrimiento, así que siempre está eso, si algo te disgusta. Pero una vez que entiendes que estás en una perspectiva que no es la correcta y dices, desearía ver las cosas de otra manera y le pides a Dios que te ayude para eso, entonces pues puede aparecer cualquier solución de forma concreta dentro de lo que vemos en el mundo, que es que te cambies de trabajo o que veas con otra perspectiva tu trabajo, es decir, que lo reinterpretes para otra cosa, que tu trabajo o la profesión que estudiaste la uses para ayudar a otras personas o lo que quieras hacer, o que simplemente cambies. Pero si el cambio te genera auténtica paz, no solo placer, sino que es una felicidad mayor a la que experimentabas antes y que incluso pensabas que no era posible, pues entonces es la decisión correcta. Y entonces, todo el proceso de identificar si nos estamos liberando bien es preguntarse si tenemos paz, es decir, una tranquilidad y satisfacción plena con todo lo que estamos experimentando,
o no. Y lentamente todo lo que no nos genera paz se va a ir yendo a través de tomar esa decisión en la mente. Poquito a poquito se va a ir yendo todo. Y dentro de las etapas iniciales, si te has hecho el curso y lo has experimentado, es donde los cambios más grandes suceden aparentemente. Porque para la mente al inicio es muy doloroso botar las cosas que son irreales, porque tiene un apego a ellas, ya que ha construido su identidad en base a ellas, es decir, cree que depende de las cosas que le hacen sufrir en realidad para ser feliz, porque lo identifica como un placer. Pero una vez que lo logra eliminar, es más fácil para la mente desapegarse y esto va aumentando exponencialmente hasta que cada vez es más fácil liberarse. Mucha gente se pregunta si Dios quiere hacer a las personas sufrir por muchas situaciones, porque muchas personas tienen la imagen de que Jesús murió clavado en la cruz y que esto fue porque Dios lo quiso hacer sufrir por los pecados de las demás personas. Pero en realidad se entendieran que Jesús hizo eso como un acto de amor, porque él lo que quería era mostrar que a él ya no le importaba ni la opinión que tuvieran las demás personas de él, ni lo que otros dijeran, porque él estaba seguro de la realidad que él veía. Y la crucifixión simplemente fue un ejemplo extremo por el que él quiso pasar, de que lo que el otro te haga realmente no tiene que hacerte cambiar de perspectiva si tú estás en la perspectiva correcta, pues porque no sentirás dolor, aunque, aunque aparentemente lo parezca, porque mucha gente piensa que si alguien lo clavan en la cruz va a sufrir mucho dolor. Él realmente no está sintiendo dolor porque él está aceptando lo que estaba pasando. Pues si estás en lo correcto, no vas a sufrir independientemente de lo que pase. Hay gente que ha tenido problemas como que, o aparentes problemas como que sus hijos fallezcan, y ellos dicen que lo aceptan y que no lo ven desde el sufrimiento porque entienden que lo que es el alma de su hijo decidió pasar por eso y no hay problema. Entonces, si uno puede decidir no sufrir por algo que sucede y aceptar que simplemente lo que sucede en el mundo no te tiene que importar con tal de que tú estés en tu paz de saber que Dios siempre está contigo y nada malo realmente está sucediendo, entonces es lo correcto. Pero ya más que hablar de palabras, yo creo que deberíamos abrir entonces la sección de que cualquier duda que tengamos, una parte particular del texto la podemos responder, o no sé si hay algo que quieran decir por comentarios como para ahondar en esto, porque creo que es momento de hacerlo más práctico. No sé si quieran escribir por comentarios algo que podría decir alguna cosa o tocar algún tema. Ustedes sugieran lo que quieran. Bueno, sí, si quisiera hablar algo. Orden, bueno, Hola, Tatán, qué bueno, qué bonito el transporte público. No se te escucha mucho. Puedes hablar puedes escribir por comentarios. Es que casi no se escucha tu audio, no se escucha lo que dices. Ok. ¿Así? Sí, sí, ya se escucha muy bien, gracias. Perfecto. Le das gracias. Ay, bueno, eso sí le disculpo a todos por las bullas, los sonidos y demás, pero es que voy en el Transmilenio. Conforme a lo que tú dices sobre Jesús, pues estuvimos con un amigo, también tenemos este tipo de charlas en las cuales leemos un poco el curso de milagros y hacemos una pequeña reflexión. En tanto de la crucifixión hablábamos mucho sobre de que si Jesús había sufrido o no había sufrido dolor, porque pues mucha gente aparentemente considera de que pues el sacrificio que Jesús hizo hacia nosotros fue un sacrificio de dolor, donde pues se establece de que él fue golpeado, fue ultrajado y tantas cosas,
Y pues creo que la gente piensa o tiene la idea errónea de que Jesús sufrió, más con lo que hemos abordado en el curso de milagros con mi amigo, hemos llegado a la conclusión de que no, Jesús nunca tuvo un sufrimiento físico, que sí, hubieron heridas, hubieron las laceraciones, pero en realidad no hubo un sufrimiento porque en su mente estaba totalmente de pecado, libre del mundo, libre del ego, y eso hacía de que su mente y su cuerpo fueran desconectados, tanto al punto de que Jesús nunca sufrió, nunca tuvo un dolor físico, o sea, así sea 100% humano, pero él era 100% Dios. Tanto su mente como su cuerpo estaban en otro nivel, sobre todo la mente. Su mente estaba completamente unida y nunca estuvo separada de Dios. Lo que nos hacía entender y los que nos hace entender a mi amigo y a mí era esa unión en la unión con Dios, porque nunca estuvimos separados de Él. Entonces, pues básicamente tratamos como de hacer entender a las personas, a la gente, de que Jesús nunca sufrió, él nunca tuvo un sufrir físico, sino más era su amor, su dedicación hacia nosotros, era más establecer la conexión que teníamos con Dios y hacer creer y hacernos creer firmemente con fe de que nosotros nunca estábamos separados de Dios. Por eso creo que en una parte de la palabra dice muy específicamente que dice, literalmente podemos mover la montaña si lo hacemos de creer, solo con la fe. Y en la palabra, en la Biblia lo dice y en el curso de milagros también lo dice. Es muy, es muy entendible de que simplemente con las palabras y el creerlo, la fe, podemos abarcar muchas cosas, podemos incluso eliminar las enfermedades de nuestro cuerpo o las enfermedades de los cuerpos de nuestros hermanos. Entonces, pues quería como agregar un poco sobre este punto en donde hacemos creer a los pues que no, realmente estuvo con nosotros enseñándonos el valor del amor, el valor de la entrega, el valor del sacrificio hacia los demás. Y bien dice su palabra, nunca se encontró mentira alguna en su boca, porque todo lo que Jesús hablaba y lo que él decía siempre fue real, todo siempre era real. Entonces, pues con base a eso, consideramos con mi amigo de que la separación nunca está y que asimismo si hacemos nuestra mente que llegue a otro nivel, entendiendo de que el ego es un obstáculo que debemos deshacer, entonces pues podemos considerar de que Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha separado y que realmente el hecho de creer que de pronto, pues en mi caso, no sé, en los demás, el hecho de creer de que hay un infierno, que hay un lugar donde vamos a sufrir, es más como la idea del ego, porque pues desafortunadamente son ideas falsas que hacemos que los humanos crean para poder sostenerse en algo, sostenerse a una realidad que no es sino más el ego en su compleja coexistencia. Entonces, pues los invito, no sé, a todos a reflexionar un poco en donde podemos entender de que Jesús nunca sufrió, por lo tanto nosotros tampoco debemos sufrir, somos creación perfecta de Dios y todo lo que Dios crea es perfecto. No, o sea, exactamente todo lo que vemos es porque Dios lo ha preferido y lo ha creado así que creemos o que se cree o que se tiene la idea vaga de que venimos a este mundo es a sufrir, que por altercados o bueno, peleas o problemas, pero al final no es así. Al final es más el encontrar en medio del ego la plenitud en Dios, creer en Dios y estar siempre a su lado, o sea, siempre tener la convicción de que Dios en todo momento nos está acompañando, sobre todo el Espíritu Santo, que es el que nunca ve el error, sino ve la santidad en nosotros. Pues quería agregar eso, un poco de lo que hemos hablado con un compañero, que pues estamos siguiendo un curso de milagros y hacemos lecciones, sacamos unas frases y empezamos a redactar sobre esas acciones o sobre lo que dice en este aspecto. Quería agregar eso. Sí, sí, yo te agradezco tu comentario, pero comentando sobre lo que tú dijiste, y no sé si quieras poner el micrófono porque no sé si quieres así como ir respondiendo mientras te digo las cosas. Es que en el curso claramente te dicen que una mente que está en paz no puede sufrir.
Y aunque no lo creas, el dolor físico ni siquiera existe en una mente que está liberada. De que una persona que está liberada, claro que puede estar consciente de que el cuerpo le están dañando, pues sí, pero no le importa. Y no es como que a una persona igual que como le sucedió a Jesús, lo van a estar apedreando o como sea, o latigando, y él va a estar gritando, ay, no puedo, no puedo, no puedo, porque realmente como el dolor es una ilusión, ya que es algo proveniente del cuerpo, que también es una ilusión, si una mente está en paz y sin culpa, no puede sentir dolor. Hasta en un capítulo te dicen que que el dolor es una sensación física que es consecuencia de creer que Dios no existe. Porque porque si Dios no existe, obviamente el dolor va a existir porque no va a haber un padre que está velando porque su hijo no sufre. Entonces el dolor se genera dentro del cuerpo para convencernos de que Dios no existe. Por eso en enfermedad, que también es un tema que podemos tocar, se genera dolor muchas veces, porque es una forma en la que nuestra mente se autoengaña para convencerse de que Dios no existe, a través de generarnos un sufrimiento a nosotros mismos. ¿Y qué más podría Es decir sobre totalmente la... cierto lo que, bueno, sí, ya sé que tienes razón. No se escucha bien lo que dice. Totalmente cierto lo que tú dices. Ahí me dice mi hijo, Ah, aún no. ahí menos. Sí, ahora sí. Ah, sí, claro, es totalmente cierto lo que tú dices. Si consideramos el valor como física, pues le damos el poder al ego para hacernos daño. Pero cuando tenemos una mente elevada o consideramos que el dolor físico no es real, porque de hecho el mundo que la perspectiva del mundo que vivimos en esta dimensión no es real. Es nuestra mente lo que hace real esta situación, este paradigma. Pero cuando salimos de esa realidad entendemos que nada de lo que vemos es real, simplemente son sensaciones de la mente, sensaciones y emociones que el ego hace para poder sobrevivir, para poder vivir. Es muy importante. Sí, sí, es cierto. Y mucha gente piensa de que se va a liberar porque hay un mundo y por liberarse va a haber un mundo perfecto. Y como dice claramente el curso, yo lo he entendido, el mundo no va a ser perfecto simplemente porque es una ilusión creada para también generar la persistencia del ego, porque es un plano donde siempre hay un sufrimiento o una imperfección o separación aparente. Entonces, si el mundo está hecho para que creamos que el ego es real a través de sufrir, entonces el mundo nunca va a ser perfecto. De que el mundo va mejorando porque colectivamente vamos despertando y vamos eliminando sufrimientos innecesarios, pues sí, pero el mejoramiento del mundo, que no es posible mejorar una ilusión, pero bueno, o bueno, de cierta forma sí, a través de la percepción, va a terminar con que el mundo deje de existir, que eventualmente no es que va a suceder un juicio final en el sentido de, como lo coloca el cristianismo, de que es que Dios nos va a sentar a cada uno y va a ver lo que hizo cada uno, sino que la gente va a dejar de juzgar según el ego, es decir, según la ilusión, y va a juzgar según cómo juzgaría el Padre de todo esto, que es que nada de esto es real y seguimos con él. Es decir, el juicio final es la entrada de razón completa en todas las mentes, cuando se liberan todas las mentes. Y como nadie va a creer en el mundo, simplemente se va a disolver y vamos a volver a aparecer como un único ser, el Hijo de Dios. Y eso es todo. A Dios no le gusta el sufrimiento para que su hijo despierte, en realidad no es algo necesario para nada. El despertar sucede precisamente por querer salirse del sufrimiento. Y cuando una mente ya prioriza eliminar el sufrimiento por encima de seguir en su mismo sistema de pensamiento. Como dice el curso, eh, tú tienes que elegir si tener la razón o ser feliz. Y lo importante es ser feliz porque es lo real. Y no es como para la gente principiante que vaya a ver esta grabación, que uno va a estar feliz porque que 2 más 2 es 5. Eso no es a lo que se refiere. Sino que si yo voy a ser infeliz porque digamos que yo soy una persona controladora, que quiere
forzar al otro a hacer algo. Yo todo el tiempo estoy, ay, yo tengo el derecho a forzar a fulanito a hacer esto y obligarlo y todo eso, y como fulanito no lo hace, yo me frustro y soy infeliz y tengo ataques de ira y me amargo. Lo que te va a dar la felicidad es dejar de creer eso y aceptar, si estoy sufriendo no tengo la razón, cuál es la solución. Y obviamente la solución es darte cuenta que cada hermano tiene su derecho a decidir y no te tiene que importar lo que decida fulanito, porque la gente decidió acabar con Jesús y a él no le importó. A él no le importó realmente porque ya no le importaba nada, porque sabía que nada de esto es real. Y se fue con la frente en alto, porque sabía que no se iba, porque esto es una ilusión, uno nunca se va de la verdadera existencia, que esa es la ilusión de la muerte, que se puede dejar de existir cuando no se puede hacer eso. Exacto, sí, porque al final la muerte simplemente es una ilusión. Dado que Dios o Jesús en el momento de la crucifixión fue lo que nos hizo entender que es o el poder de Dios es, no sé, indescriptible, tanto que él mismo demostró que el cuerpo no se destruye, sino no muere. O sea, definitivamente lo que se persevera es el alma porque el alma siempre está unida a Dios y eso no desaparece. Entonces, cuando él resucitó y subió a los cielos, fue la idea que nos quiso hacer entender a nosotros, de que no hay nada que la muerte, o sea, no existe una muerte, sino simplemente es una transformación, podría decirlo yo, una evolución de la mente, no del cuerpo, sino de la mente. Porque cuando creemos en la muerte, pues desafortunadamente empezamos a creer en cosas más allá, purgatorios, creemos en espíritus y todo aquello que el ego hace entender. O el ego falsamente crea. Sí, y ahora pensándolo, eso es lógico dentro del sistema de pensamiento del ego, porque si piensas que la muerte es real y la muerte es algo que sucede por la separación, entonces tú vas a creer que en la muerte va a haber niveles, que a una gente la van a poner en un grupo después de que se muere, a otra en otro y a otra en otro, igual que los lotes de un cementerio, que alguna gente le van a poner en el lote premium, que es el cielo, a otra en el lote medio, que es el purgatorio, y a otra en el lote malo, que es el infierno, cuando el infierno lo crea la ilusión de la mente. Y terminando de hablar de la crucifixión, Jesús dice, y claramente es cierto, o bueno, más que dice, o sea, es una de las cosas que a la gente le cuesta interpretar por el lenguaje las primeras veces que leen el curso, que tal vez la gente, como los apóstoles, por la percepción que ellos tenían en ese momento, no entendieron el mensaje completo, que es que el cuerpo no es real, el Hijo de Dios es libre, y eso es algo que se demuestra con la crucifixión, porque supuestamente le hicieron de todo el cuerpo de Jesús y él salió victorioso, 100%, pero al menos entendieron el símbolo más importante, que a partir de eso se puede interpretar lo otro, pero por el ego y por cómo fue estructurada la religión cristiana, eso fue bloqueado. La segunda parte, la de que el cuerpo no existe, la primera no, que es la redención. O bueno, sí, se malinterpreta un poco. La redención, que es que no importa lo que hace, como el Hijo de Dios es inocente a ojos de su Padre, no importa lo que vaya a pasar en el mundo, uno va a terminar bien porque nuestro Padre siempre nos va a tener como inocentes y si en nuestra mente recordamos eso, de que somos inocentes, de que no hay nada malo y de que hayamos hecho ni nada malo en realidad, porque lo único malo es la ilusión y no existe, así que no existe lo malo. Y de que además que si despertamos esa realidad de que somos inocentes y no hay nada malo, ni que hayamos hecho ni nada malo en nosotros vamos a estar perfectos, en paz y felices, pues ahí está el secreto a la liberación completa, que está dentro de la crucifixión, que la crucifixión es un mensaje de lo que es la liberación, dejar de creer en cualquier creencia mala sobre ti, como que te pueden humillar, te pueden hacer esto, te pueden hacer lo otro, y cuando dejas de creer eso, te liberas. Y eso, por la creencia en el especialismo, que supongo que lo tocaremos en otra clase, no sé, eh, obviamente los apóstoles lo entendieron, o tal vez la gente después de los apóstoles, uno ya ni sabe ni siquiera qué era lo que perseguían ellos porque la Biblia ha sido reescrita muchas veces. Pero
que ellos creyeron que la única persona que se podía redimir en realidad era Jesús y que uno se redimía a través de él. Y aunque en realidad ahora uno se redime a través de él en el sentido de que como él es la persona más avanzada que ha llegado en este mundo, uno puede contactar con él para liberarse, que eso es realmente el curso, una llegada de lo que es el contacto verdadero con Jesús. Aunque uno también por decidir contactarse con Dios uno mismo, uno se puede liberar porque Dios está directamente con cada uno de nosotros, Dios está en cada uno de nosotros. Y lo que tengo que subrayar es que no hay que creer que únicamente para la liberación se tiene que pasar a uno por Jesús, sino que la liberación está en cada uno de nosotros. De que Jesús dice en el curso que Él es quien nos envía mensajes para que en nuestra mente podamos reconocer en realidad, es cierto. Pero recuerden que Jesús no es una persona porque Él renunció a su identidad ilusoria y se convirtió en lo que todos somos, que es el Hijo de Dios liberado, que es lo mismo que el Espíritu Santo. Así que ya ni siquiera es Jesús. Es el Espíritu Santo puro, ahora fortalecido por una persona que se liberó, que nos envía los mensajes para poder liberar. Eso es todo. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero bueno, todo el mundo se puede liberar como Él y no había nada especial en Jesús. Simplemente fue la primera persona en liberarse. ¿Algo más o no sé si quieren terminar, hermanos? No sé qué quieran decir. Oye, sí, mira, con respecto a lo que acabas de decir, me pareció interesante cuando dices que al fin y al cabo Dios, Jesús no tiene un cuerpo. Es exactamente lo que hablábamos con nuestro amigo. Al final la gente cree y piensa de que Dios o Jesús tiene barba, túnicas blancas y que está sentado en un trono. Y la realidad es que Dios es todo. O sea, no sé cómo explicarlo. Prácticamente lo que nuestros ojos perciben es la presencia de Dios en absolutamente todo. Él no siquiera tiene un cuerpo, él es completamente una luz, no sé cómo decirlo, pero es luz, y la semejanza hacia Dios es el amor que nosotros podemos dar hacia los demás o incluso hacia uno mismo. Entonces, pues en ese modo de percepción, la gente cree que Dios tiene barba, tiene túnica, está sentado en un trono. Y no es así. La realidad es que Dios está prácticamente está dentro de nosotros. Es esa luz, esa fuente de luz en la cual nunca desaparece porque fue creación de Dios. O sea, somos una creación de Dios en la cual no podemos desaparecer. Entonces, pues sí, quería como agregar esto. No hay que seguir pensando en que Dios está en los cielos, sino está en nosotros, dentro de nosotros. Que a veces el ego coloca un velo, un manto que nos hace pensar lo diferente, de que estamos alejados de él cuando la realidad no es así. De hecho, todo, absolutamente todo, es siempre la voluntad del Padre. Pues en mi caso, ¿no? Es la manera en cual yo miro, yo veo y analizo el mundo desde la percepción, porque al final todo es una percepción de la mente, todo es una percepción del ego, pues, desde el tiempo, ¿no? Porque pues bien lo dice en un principio en mi curso de milagros, que Dios es la eternidad y o sea, su contraparte, por decirlo así, es el tiempo. O sea, no es creer que Luzbel o Lucifer o Satanás o son las verdaderas entidades demoníacas cuando no es así. Simplemente es el tiempo, pero es que el tiempo es el recurso que se necesita para la transformación de todo, absolutamente de todo. Entonces, pues sí quería agregar un poco sobre eso, en el cual Dios no es cuerpo, sino Dios es luz y es amor. El tiempo no se necesita porque la mente se libera de reconocer que no existe el tiempo y que lo que existe es el presente. Y eso sucede parcialmente en el milagro porque el milagro es uno de los mecanismos para la liberación, aunque el mecanismo más importante para la liberación, que ya llega cuando se reconoce que el tiempo no es real, es la revelación. Pero terminando de hablar de esto, pues Dios ni siquiera tiene cuerpo y somos un espíritu. Ni siquiera eso se puede describir en términos de luz, o en cierto punto sí, porque es la presencia de la pureza y de la existencia pura, y la existencia pura, es decir, que es simplemente un ser que existe y ya, y al existir no tiene cualidades como ser mortal o como estar confinado a un espacio, como digamos que tenga que ir a un continente o una región del universo, pues
simplemente existe, es puro y es eterno. Y tiene la capacidad de crear, que crear sucede porque un individuo se extiende a sí mismo. Y al igual que cuando se divide una célula, pues hace una copia idéntica de sí mismo, porque como él es perfecto y lo perfecto es uno, para que algo sea perfecto tiene que ser igual a él y por eso todo lo hace igual a él. Y allí estamos nosotros y tenemos la capacidad de crear, pero la ilusión es creada también para evitar que podamos crear algo. Así que cuando despertemos será que podamos crear también nuestro propio hijo, porque eso lo dice en el curso y es que Dios nos dio la capacidad de crear para que fuéramos como Él. De que por ahora hemos elegido no ejercerla, ok, pero en realidad ya nos liberamos porque ya la liberación ocurrió. Y cuando suceda, pues listo, vamos a crear y esa va a ser la existencia, nada más. Yo creo que no tengo nada más que agregar o no sé si haya alguien más que quiera hacer otro comentario, porque si no voy a explicar una cosa. Bueno, como nadie más quiere agregar ningún comentario, lo que les iba a decir, que no lo supe explicar en el grupo, es que, bueno, eh, como les dije, somos un grupo de personas que nosotros ya vivimos parcialmente de enseñar el curso. Hoy tuve yo 2 psicoterapias. Y bueno, cada quien estaba pensando en hacer su plan particular y yo estaba pensando en dar clases particulares de un curso de milagros a las personas que lo deseen. Nosotros vamos a tener, claro, nuestras clases gratis porque como les digo, yo quiero ayudar por puro amor y mis amigas también. Bueno, ni siquiera amigas porque amigos es una ilusión, pero bueno. Y claro que vamos a seguir dando clases gratis todas las semanas. Incluso puede ser que hasta 5 clases gratis demos en una semana, dependiendo de nuestra disponibilidad horaria. Lo que pasa es que las demás han estado ocupadas esta semana. Pero aparte, para obviamente ayudar, también vamos a dar clases privadas o un curso privado que deseemos. Y obviamente uno necesita algo para vivir en esta ilusión. Y si estoy dando una clase privada, pues obviamente es una hora de trabajo que no estoy usando para dar psicoterapia. Porque simplemente estamos pensando, aún está en fase de pensamiento, pero bueno, lo iríamos a anunciar pronto, pronto, que bueno, yo haría unas clases privadas de un curso de milagros, podría hasta hacer un segundo grupo, no sé cómo hacerlo. Y bueno, aparte de la clase gratis, tendríamos 1, 2, 3 clases privadas de un curso de milagros, tal vez algo con un formato más académico, no sé cómo hacerlo. Bueno, sí, sí sé cómo hacerlo. Y sería más intensivo. Y bueno, simplemente no sé cuánto cobraría, pero que sepan que yo no cobro caro porque realmente, o sea, yo sé que esto tiene que ser accesible para todos y obviamente si 30 personas me pagan por las clases particulares y digamos que sean $10, serían al mes serían $300, que es buena cantidad para 3 clases a la semana. Así que bueno, yo les dejo eso, vamos a seguirlo pensando y bueno, yo les diré cuando concrete la idea y cómo lo vamos a hacer, aunque también pueden sugerir en el grupo cómo vamos a hacerlo. Así que bueno, este fue el anuncio. Cada una de mis amigas va a hacer también sus propias llamadas y también va a anunciar sus proyectos privados. La clase gratis es como el proyecto público. Y bueno, así va a seguir todo esto. Cada una tratando de dar amor. Así que bueno, los quiero mucho y no sé si, bueno, lo que les digo es que les doy bendiciones porque estamos aquí y les doy gracias por ser mis hermanos. Gracias por todo. Los amo muchísimo. Un besito. Gracias por todo. Gracias, Sabri. No, no, gracias a todos por estar. Gracias Karina, gracias Tatán, gracias Marielu. Y que todo esté bien y nos sigamos liberando todos. Bueno, seguimos siempre la mente de Dios y que la expiación siga. Y esos conceptos creo que los voy a explicar para la próxima.